coche de caballos ha sido muy accidentada. En la época clásica, la época antigua, no había mayor expresión de lujo que los carros. Homero canta en la Ilíada los carros de los hombres y de los dioses. Cuando Carter descubre la tumba de Tutankamón, se encuentra alrededor de Tutankamón 5 coches de caballos del mayor lujo posible. Los relieves de Nínive, las vasijas griegas, muestran carros de todo tipo, porque los había de procesión, de combate, de batalla o de carreras, y todos de una riqueza extrema. Ese mundo desaparece al caer Roma, porque la Roma de Oriente, Constantinopla, no saca carros y durante un milenio desaparece toda expresión de lujo del vehículo tirado por animales. Solo se ven carros llevando heno o grano, como se ve en los cuadros antiguos o en las pinturas miniaturas medievales. Pero en el Renacimiento renace la carroza como objeto de lujo. Una carroza todavía se pueden ver, hoy se pueden ver en las galerías reales de Palacio de Oriente unas cuantas carrozas del primer Renacimiento español, carrozas duras y realmente muy incómodas. Carlos V, por ejemplo, que se pasó media vida viajando por Europa, nunca fue en carroza, iba o a caballo o en litera, y muchas veces en litera llevada por 2 caballos, pero esas carrozas eran imposibles. Pero poco a poco se fueron mejorando, afinando, diseñando, y cuando llegó el fin del XIX, los coches de caballos tenían una calidad, un diseño, una transparencia, una perfección que nunca antes habían tenido. La suspensión, las sopandas, el diseño, la madera fina, la convirtieron en una pieza extraordinaria. Yo recuerdo que mi padre decía que dentro de lo posible él quería comprar siempre los últimos modelos de coches de caballos antes de la llegada del coche de motor. De modo que pocas veces en la historia un ingenio como este ha sido tan importante para mostrar el lujo, el poder, el brillo y el arte como el coche de caballos. Ahora bien, la caída del coche de caballos fue igualmente dramática y espectacular. El coche de caballos desapareció de la escena en menos de 10 años. Miren ustedes las fechas, las tengo por aquí, las fechas. En 1883, Daimler patenta el primer motor de explosión. 2 años más tarde, en 1885, Benz patenta su motor de explosión. Y 3 años más tarde, Dunlop patenta el neumático inflable. Bien, pues 5 años después de esos patentes, 5 años nada más, empezó ya la carrera de coches París-Burdeos, empezó el Tour de France y empezó la Copa Challenge, que lo organizó en los Estados Unidos el millonario Vanderbilt. Es decir, los coches de caballos desaparecieron como por ensalmo. En 2005, todas las cortes de Europa iban en coche de motor. Solamente una mantuvo el coche de caballos, que fue la de Viena, por empeño del emperador, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, en el que, tras su fin, una disposición transformó el parque móvil en museo histórico, que aún puede verse en el Palacio Schönbrunn. Pero realmente fue impresionante cómo los coches de caballos desaparecieron de la escena. Se fueron conservando por prestigio, por placer, por el gusto de sacarlos, pero cada vez era más difícil guardarlos, cada vez había menos sitios, cada vez había más polilla, cada vez era más caro y difícil conservar. Y poco a poco los coches de caballos se fueron convirtiendo en un elemento propio para museos. ¿Este ruido es mío? Sí, veo que sí. Perdón. Propios para, mejor ahora, para museos y exhibiciones. Es que hay un ruido ahí que espero que no. Había un técnico por ahí. Bueno, voy a continuar, Ramón. Continúo, a ver. No. Los carruajes, ahora no se oye nada, sí. Los carruajes no se podían ya mejorar, desaparecen. Bien. Los carruajes no se podían mejorar, porque
simplemente dejaron de fabricarse, las fábricas se dedicaron ya a fabricar coches de motor. Y entonces el coche de caballo se quedó aislado, solo, plantado tal como se había diseñado en los últimos años del siglo XIX. Y, como he dicho antes, poco a poco se fue convirtiendo en un objeto de lujo, como una cómoda, como un cuadro. Se empezó a exhibir en los museos, en las casas que se visitaban, pero no salía nunca a la calle porque eran piezas demasiado preciosas, demasiado frágiles para meterlas en el tablero de la calle. Sin embargo, en Andalucía, en buena medida gracias al Real Club de Enganches, sucedió exactamente lo contrario. Aquí vienen coches de Francia y de Alemania. Vienen en pésimo estado tras haber estado en una nave guardado a lo mejor décadas. Y aquí se restauran, se arreglan y salen a la calle. Aquí el coche es para disfrutar y para sacarlo a la calle y a la feria. Eso no se podría hacer de no contar aquí con los mejores carroceros de Europa entera. Pero ahora mismo puede decirse que en Andalucía se engancha más que en todo el resto de Europa. ¿Me equivoco, Ramón?